que sea un santuario para ti. Construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sombras tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles sombras tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Te damos toda honra a ti, Jesús. Solo tú eres nuestro Rey glorioso, Rey de majestad. Te adoramos, Señor Jesús. Digno eres. Solamente tú eres digno, Señor, de toda adoración. Te amamos. Gracias por el sacrificio que hiciste en esta cruz, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Hola, buenos días, iglesia. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra a través de estos medios y orando y clamando a Dios por las situaciones que estamos viviendo. Y vamos a ver ahora un buen tema que viene en el Evangelio de Juan. Pero antes vamos a dar gracias a Dios y que el Señor nos guíe y abra nuestro entendimiento. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has guardado. Te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús tú bendigas, Señor, esta palabra, Señor, y que abras nuestros corazones para poder recibirla y que haya cavidad en nuestro corazón, Señor, y podamos entenderla y ponerla en obra, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra: cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum.
buscando a Jesús. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Esos tiempos de un poco de temor, ¿sí? De angustia, la mayor parte de la gente está buscando de Dios, está clamando a Dios. Y en aquel tiempo cuando el Señor Jesús también vino, visitó esta tierra, dice que la gente buscaba también a Jesús. Cuando llegaba a un lugar, ¿sí? Se amontonaba mucha gente, se acercaba a buscar acercarse al Señor Jesús. Y cuando Él se iba, tenía que partir a otra ciudad, ¿sí? La gente lo buscaba y lo seguía. Y en este pasaje dice la palabra de Dios que la multitud buscaba a Jesús. Y fueron, y no se quedaron ahí en su ciudad, sino salieron. Dice la palabra ahí en el mismo Juan 6:25, dice, y hallándole al otro lado del mar. Sí, entonces, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que la gente fue a buscarle y le hallaron al otro lado del mar. Dice, le dijeron, Rabí quiere decir maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciastes. Entonces el Señor Jesús conocía el corazón y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y conocía el corazón en ese tiempo de la gente. La gente buscaba al Señor Jesús por un interés. ¿Sí? En el pasaje un poquito atrás, en 6:1, ahí se encuentra el motivo. Dice en el capítulo 6, versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? Toda esa gente que había seguido al Señor Jesús se maravillaba porque dice que hacía señales, que sanaba a los enfermos. Y toda esa gente que llegaba con él, llegaba por una necesidad. ¿Sí? Llegaba por un enfermo, o algunos llegaban por a ver qué es lo que iba a hacer. ¿Sí? Pero todos llegaban por una necesidad. También nosotros llegamos por una necesidad a los pies del Señor Jesús, a buscarle, a conocerle. ¿Sí? Entonces, pero había gran cantidad de gente que el Señor se preocupó por ella. Se preocupó por ella y le dijo a Felipe. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos ellos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que coman. Uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. 5,000 varones, no contando a los niños y a las mujeres. Contó a los varones como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos para que no se pierda nada. Entonces, el Señor Jesús
Por eso les contestó, me buscáis no por las señales, sino porque les di de comer. Se saciaron del pan. La gente iba con un propósito, por sus intereses, ¿sí? Por un interés, ¿sí? ¿Qué quería? Ser sanado, ser alimentado. ¿Cómo se sentía la gente cerca del Señor Jesús? Se sentía protegida, se sentía segura de sus enemigos, ellos sabían que Él no los iba a dejar sin comer. Si había algún enfermo, pues lo sanaba, ¿sí? Si había un endemoniado, pues lo liberaba. Todo lo tenían. Pero la gente buscaba a Jesús por un interés. No lo buscaba porque le amara. No le buscaba porque lo querían conocer quién era el Señor Jesús. Siempre iban por un interés. En estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos la mayor parte de lo que está haciendo la gente está buscando a Dios, acercándose a Dios, solamente encomendándose a Dios. ¿Sabes por qué? Por un interés, porque el Señor los guarde, porque el Señor los sane. Sí, pero está bien que se acerquen a Él, pero no basta solamente eso. Tenemos que acercarnos más. ¿Sí? No solamente en las tempestades o en las enfermedades tenemos que acercarnos a Dios, sino también cuando todo está tranquilo, cuando hay todo en abundancia, también tenemos que acercarnos a Él. ¿Sí? Entonces esa gente no lo buscaba porque quería tener un cambio de vida, lo buscaba por interés. ¿Sí? No lo buscaba porque que reconocía que necesitaba un Salvador. Lo buscaba porque necesitaba de Él un milagro. La gente de hoy busca a Dios por un milagro, ¿sí? Pero no basta, ¿sí? No basta. Tiene que haber algo más, ¿sí? ¿Qué pasaría si buscamos a Dios, nos acercamos a Dios y Dios no nos hace ese milagro? ¿Qué haríamos? ¿Darle la vuelta atrás? ¿Buscar a otro Dios? ¿Sí? ¿Ir a buscar un milagrito en otro lado? No. Si Dios no lo hace, ¿sí? Tenemos que amarle a Él por lo que Él es, no por lo que nos va a dar, ¿sí? Él es el Hijo de Dios y tenemos que conocerle, aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. No solamente porque nos da. Mucha gente busca a Dios y ve sus manos, ¿sí? Ve sus manos y no ve su rostro, qué es lo que Él quiere, qué es lo que anhela de ti, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿sí? Que tratar de buscar y conocer realmente quién es el Señor Jesús. Entonces no lo busquemos solamente por un interés. Busquémoslo porque lo queremos conocer y amarle, obedecerle y aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué pasará después de este tiempo, de esta pandemia? Cuando ya todo se normalice, ¿nos olvidaremos de Él? ¿O a quién buscaremos? ¿A dónde iremos? ¿Te has puesto a pensar? Quizás ahorita piensas, te encomiendas día y noche, guárdanos, protégenos, pero que después, ¿a dónde iremos? ¿A quién nos dirigiremos? ¿Sí? Pensemos qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Dice su palabra en Juan 14:6. Es muy importante que tenemos que conocer del Señor. ¿Quién es el camino? En el Evangelio de Juan 14:6 dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿sí? Entonces tenemos que conocerle, tenemos esa necesidad, si tenemos esa necesidad de acercarnos a Dios, y deja de decirte que todos los que estamos cerca de Dios, que conocemos el Evangelio, conocemos su palabra, nos acercamos a Él por una necesidad, ¿sí? Llegamos al primer paso que dimos, por una necesidad llegamos a Él, pero no solamente recibimos el milagro y ya damos la vuelta y nos seguimos y nos olvidamos de Él. No, hay que continuar con Él, porque dice su palabra, ahí mismo vamos a continuar en
27, dice, trabajad no por la comida que perece. El Señor Jesús le dijo, vienen, me andan siguiendo, porque vieron, porque les di alimento, los alimenté. Dice, pero trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesús, Él nos da esa comida. Él nos da esa comida. Dice, porque a vida eterna permanece. Entonces, Él nos da esa comida que nos da vida eterna. Porque a señaló Dios el Padre. ¿A quién? Al Señor Jesús. Entonces le dijeron, fíjese, la gente les dijo, le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Es una pregunta que le hacen al Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y el Señor Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en Él, y en el que le ha enviado, ¿sí? El Padre le envió. Se cree en el Señor Jesús y cree en el Padre, ¿sí? En el pasaje que leímos anterior, en Juan 6, ¿sí? Vemos unos personajes, vemos a una multitud que busca al Señor Jesús. Vemos también, ¿sí? Encontramos también a un muchachito que traía unos panes, ¿sí? Que traía unos panes. Y también vemos a los discípulos que el Señor le dio los panes y los peces. Entonces, ¿en qué personaje nosotros nos podemos identificar? ¿En la multitud que busca al Señor Jesús solamente por un interés, ¿sí? Por una necesidad? El muchachito que dio los panes y los peces, que los entregó, ¿sí? Se despojó de ellos, era su comida que tenía para el día. Se despojó de ellos y dijo, yo tengo esto, lo dio, ¿sí? Ahora, pensemos, vimos que son como 5,000 varones que había entre la multitud, que estaban esperando ser alimentados. Con 12 discípulos que le acompañaban al Señor Jesús, ¿de cuántos les tocó cada persona, cada discípulo alimentar a toda la multitud? ¿Nos hemos preguntado? ¿Sí? ¿Te imaginas servir las mesas para tanta gente, repartir el pan? ¿Sí? Entonces, le habían preguntado al Señor Jesús, ¿qué haremos para hacer la obra? ¿Sí? La obra de Dios. Aquí vemos unos personajes que están haciendo la obra de Dios. Uno, ¿cómo? Despojándose de lo que tenía, ¿sí? Lo dio, lo entregó. Los puso en las manos del Señor Jesús. El Señor Jesús lo tomó, lo levantó al cielo y dio gracias, los bendijo y el pan fue multiplicado. Vemos ahí todo bonito. Pero ahora, el trabajo que hicieron los discípulos. El Señor Jesús dice que dio el pan a los discípulos, lo entregó. ¿Te imaginas los discípulos, los 12 discípulos y vieron tanta multitud, todos los 5,000, contando los 5,000 hombres, no contando a las mujeres y a los niños, alimentar a todas esas bocas? ¿Sí? Repartiendo, llevando la canasta, las cestas llenas de pan, repartiendo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo la obra de Dios. Uno, el muchachito, entregó haciendo la obra de Dios. Los otros repartiendo, cansados, repartiendo, alimentando a los 5,000. ¿Sí? Tú divide 5,000 entre 12, ¿de cuánto les toca? ¿Sí? Pensemos. Y estos personajes que vemos en este pasaje, ¿en cuál te identificas tú? ¿En cuál nos identificamos? ¿Sí? Para hacer la obra de Dios. ¿Nos podemos identificar como la multitud? Sentados, buscando a Jesús por un interés, ¿sí? O
dando, apoyando, ayudando para que Dios lo multiplique y pueda ser bendecido para otros, o sirviendo, ¿sí? Sirviendo, tomando mi tiempo y dando mi tiempo a Dios y entregando pan a aquellos que Dios quiere bendecir, ¿sí? Entonces, estos personajes pensemos, ¿en cuál de ellos me identifico? Pero deja decirte, como la multitud que buscaba al Señor Jesús, es muy importante llegar primero. Llegamos por una necesidad y toda la humanidad llega a Dios por una necesidad. Pero no basta con eso, tenemos que conocerle. Y el mismo Señor Jesús se los dijo, si ya no queremos estar solamente sentados esperando que venga alguien y nos dé. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿sí? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no permanecemos, ¿qué vamos a hacer? Solamente oidores de la palabra de Dios. Y en cualquier momento nos vamos a dar la vuelta y tomar otro camino. O buscar a otro que nos ayude, ¿sí? En esos tiempos estamos pasando tiempos difíciles. Pero dice el Señor, si tú has visto que Dios te ha guardado y te ha protegido, sigue, permanece. Permanecer es estar firme, constante. No solamente en tiempos difíciles, sino en tiempos, aún cuando hay mucha bendición, permanecer, ¿sí? Permanecer. Por eso el Señor Jesús le dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Es ser un discípulo, es apoyar a la obra de Dios, hacer la obra de Dios. Y luego les dice: y entonces, si permanecemos en la palabra, ¿qué es permanecer en la palabra? Conocerle más a Él, no solamente ir por un interés, por una sanidad, sino ahora conocerle a Él, quién es, porque el Evangelio es el Nuevo Testamento, ¿sí? Habla de Él, del Señor Jesús, ¿sí? Ahí tiene la herencia que Dios nos da a nosotros. Por eso se llama testamento. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? La verdad nos hará libres. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Nos vas a dar a conocer, ¿sí? Porque cuando solamente vamos por un milagro, ¿sí? No conocemos qué es lo que dice la palabra de Dios o qué es lo que nos dice el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, pero cuando la leemos y permanecemos y estamos constantes leyendo su palabra, dice, nos va haciendo libres de la ignorancia, de lo que muchas veces en tiempo atrás practicamos o hicimos, o lo que nos dijeron: haz esto y te va a funcionar. Hoy, si nos hemos acercado a Dios y clamamos a Dios, por favor, permanece buscando su palabra, ¿sí? No solamente de lo que te digan o solamente de un video, sino lee la palabra de Dios. Lee el Evangelio de Juan, los Evangelios. Es el testimonio del Señor Jesús, todo lo que hizo en la tierra cuando Él visitó a esta humanidad, ¿sí? Y vas a ver y vamos a conocer, y la palabra nos va a ir haciendo libres de todo lo que ignoramos, ¿sí? De todo lo que nos han dicho hay veces, eso nos va revelando si estamos bien o estamos mal, ¿sí? Iglesia, yo te invito a que busquemos la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios, que no solamente vayamos y busquemos las manos del Señor Jesús para que nos supla nuestras necesidades, sino también, como le decían al Señor: Señor, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Que eso halle en tu corazón ese deseo, ese anhelo. ¿Qué hacemos para hacer la obra de Dios? Medita en esta palabra, medita en tu vida, cómo estamos, en qué personajes nos identificamos, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios
Yo sé que esta palabra es un poco fuerte, pero Dios te va a hablar, te va a guiar, te va a bendecir. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que no hemos hecho tu voluntad. Reconocemos que hemos fallado, pero te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos perdones, Padre, y queremos hacer tu obra, como esta gente le decía al Señor Jesús. ¿Qué haremos para hacer la obra de Dios? Padre, muéstranos, guíanos cómo hacer tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos porque nos acercamos a ti, Señor, por una necesidad. Conocimos a Jesús, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y reconocimos, Padre, que necesitábamos un Salvador, necesitábamos un guía. Y el Señor Jesús nos dijo en su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que no hay otro camino para llegar al Padre, sino a través del Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Levanta tu iglesia, guarda tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, y ayúdanos y danos fuerza, Señor, y sabiduría, Padre, para ayudar, Señor, a aquellos que te necesitan, Señor. Quizás no los ayudemos económicamente, Padre, pero los ayudemos espiritualmente, guiándolos ante tu presencia, como aquel joven, Señor, que dio sus panes, Padre, el pan que tenía. Su alimento lo entregó en tus manos y tú lo bendijiste, Señor, y lo multiplicaste para alimentar a multitud de gente, Señor. Gracias te damos, Señor, que nosotros también podamos alimentar, Señor, a aquellos que necesitan de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Recuerda, hermano, sigue adelante buscando de Dios y sigue perseverando, porque como dice su palabra, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Una cosa es creer y otra cosa es seguirle a Él, ¿sí? Y dice, si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Creerle al Señor Jesús es como los discípulos que creyeron en el Señor Jesús cuando les entregó los panes y les entregó un poco de pan, le digo, vayan y den de comer a los 5,000. Y decían, con esto, pero ellos le creyeron y tomaron los panes y fueron. Eso es creer y seguir al Señor Jesús. Dios te bendiga y cree que Dios nunca te dejará solo. Él está pendiente de ti. Dios te bendice.